Chica, ¿qué dices? La verdad, Rosy, la verdad. Chica, ¿qué dices? Espera, te explico. Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de Profundis y las Musas. Los saludan Ayeli García, siempre gustosa de poder compartir este espacio con ustedes. Y el día de hoy tenemos un tema que estoy seguro que a más de uno le va a interesar, porque vamos a hablar de Rosalía, su concierto en el Zócalo y la problemática de la cultura legítima. Entonces acompáñenme a Motomamis versus la cultura legítima. Igual que siempre vamos a dar un poco de contexto y bueno, más que contexto vamos a dar una pequeña explicación. Y es que cuando yo supe que Rosalía se iba a presentar en el Zócalo, supe también que tenía que hacer este podcast, que tenía que hacer este episodio. ¿Por qué? Primero, porque Rosalía es una de mis artistas favoritas, la admiro bastante. Y segundo, y más importante, porque incluso antes de que yo revisara, investigara e indagara en todo esto en torno a Rosalía y el reggaetón, yo ya sabía que iba a haber personas o usuarios en redes sociales que iban a criticar al artista y al concierto. Y aquí quiero hacer una aclaración, quiero ser muy puntual diciendo que no me refiero a las personas que cuestionaron cómo ocurrió este concierto o las razones, ¿saben? No me refiero a las personas que estuvieron pues criticando el hecho de que se paga con impuestos, el hecho de que es proselitismo, un proselitismo evidente. Por supuesto que a esas personas no me refiero. Esos cuestionamientos y esas críticas en una democracia son vitales, enriquecen bastante la opinión pública. Entonces, bueno, claro que a esas críticas no me refiero. Pero quiero aprovechar para decirles que si les interesa más este tema de política y las clases sociales, vayan a leer la entrada que tengo en mi blog sobre Morena y cómo utiliza el clasismo en México a su favor, por si les interesa el tema más centrado en la política. Bueno, ya con este pequeño paréntesis me voy a referir a los comentarios despectivos que hubo en torno a la música, específicamente a la música y al artista. Y bueno, obviamente a los fans de Rosalía y a las personas que disfrutan de este género, que no son nuevos, o sea, hemos estado escuchando críticas en contra del reggaetón y sus fans desde hace muchísimo tiempo, pero me parece que el concierto de Rosalía es una buena manera de tocar el tema del clasismo. Igual que siempre vamos a empezar con un poquito de historia del reggaetón, porque si soy honesta yo no conozco tanto de este género. Me encanta la música de Rosalía, pero la verdad es de las pocas artistas que escucho de reggaetón. Entonces, bueno, el reggaetón nació como un fenómeno underground en los barrios bajos de Puerto Rico y de Panamá. Su origen es puramente latino. Esto es muy interesante. Digamos que el momento en el que empezó a tener más visibilidad fue más o menos en los años 2000. Creo que uno de los mayores exponentes del reggaetón de antes, digamos, es Daddy Yankee. Muchas canciones en los años 2000 y en adelante se pusieron de moda y bueno, el ritmo era como una de las cosas más particulares, pero también las temáticas, porque pues no es un secreto para nadie que el reggaetón habla bastante, indaga mucho en la sexualidad de las personas, si a la gente le gusta o no, si cree que es correcto o no, bueno, eso es valor de cada quien, pero la verdad es que es muy interesante cómo este género pudo romper tabús, yo diría, en una sociedad, me refiero a la latina y en particular la mexicana, donde hablar de sexo pues es casi prohibido. O sea, de verdad hay muchos tabús y hay mucho como miedo en torno a este tema. Entonces, bueno, yo considero que es una de las cosas más interesantes sobre el reggaetón y su expansión. Por supuesto, en sus comienzos, así como actualmente, el reggaetón, este género, no se salvó de las críticas ni del rechazo de algunos sectores de la población, perdón. Lo que sí me parece interesante es qué clase de estigmas hay en torno a este género. Creo que hay muchos estigmas que provienen del clasismo.
del desprecio del desprecio que hay hacia los sectores más vulnerables, hacia los barrios e incluso hasta hacia los migrantes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar también un poquito de cómo esto tiene que ver con la cultura legítima, que ya tocábamos, me parece, en el primer episodio, cuando dijimos a grandes rasgos que la cultura legítima es básicamente todas las expresiones artísticas que la clase dominante valida como importantes, como de calidad, ¿saben? Bueno, aquí vamos a ampliar un poco más este término, y es que la cultura legítima, como ya decíamos, es la forma en que las clases dominantes o las élites hacen ver sus expresiones artísticas y todo lo que deriva de ellas como experiencias, emociones, vivencias y sentimientos, como si eso fuera lo único válido y aceptable, como si fueran las únicas cosas que deberían sentirse, experimentarse, incluso en los modos, como si esa forma, por ejemplo en la música, como si esos géneros fueran los únicos que deberían ser escuchados, los únicos géneros válidos para hacer música. Y también como esta cultura legítima en el sentido de la música es toda esta música que se cree que es de gente erudita e intelectual, cuando realmente pues no lo es. Y sobre esto, justamente aquí me interesa mucho esto de la cultura legítima y cómo hay gente que piensa que hay géneros musicales que son para gente más educada, porque hubo una particularidad en la investigación que yo hice. Mientras yo estaba investigando la historia del reggaetón y todas estas cosas, me encontré con notas del 2014 más o menos. Tienen un tiempo, pero ahora les explico la particularidad. Estas notas tenían titulares muy, muy amarillistas, obviamente que buscaban clickbait, sobre el coeficiente intelectual de los fans del reggaetón. Y sé que puede pasar como algo de risa, pero a mí me sacó mucho de onda leer que había supuestos estudios que relacionaban los gustos musicales con el coeficiente intelectual. Aquí ya encontré la nota. Tal cual, mira, cito textual. Un estudio de psicología de la Universidad Bamako en Malí asegura que las personas que escuchan reggaetón son en promedio un 20% menos inteligentes que aquellas a las que les gusta escuchar a Beethoven o Freddie Mercury. Ay Dios, bueno. Ok, esto de verdad puede parecer de risa, pero es algo inaceptable. Es algo que no debería estar ocurriendo. Para empezar, hay dos críticas, yo diría que tengo muy, muy grandes, o que encerrarían varias cosas de forma magna. Y la primera es ¿por qué el título no dice como, no sé, se estudia el coeficiente intelectual de los fanáticos del rock? Digo, porque están mencionando a Freddie Mercury. ¿Por qué tiene que ser un titular tan estigmatizante, diría yo? No sé. Y bueno, ¿por qué el estudio tendría que centrarse justamente en el reggaetón? No sé, creo que la vida tiene problemas mayores, como saber el coeficiente de los fanáticos del reggaetón, que además es muy diverso, no creo que podamos generalizar. Y bueno, la segunda crítica más grande que yo diría es que, si bien yo creo que las cifras y los resultados de este estudio no deberían ser tomados como algo válido o mínimamente científico, porque realmente creo que solo se entrevistaron como a 5,000 sujetos y eso pues no representa nada en realidad. Si bien creo que esas cifras son truculentas y que a veces tanto los medios como los académicos retuercen las cifras a su favor, en caso de que fuera cierto lo del coeficiente intelectual o lo del nivel cultural, creo que estos estudios se olvidan de que la mayor parte del público que escucha estos géneros pertenecen a las clases obreras, y en un país como México, sumamente desigual,
obviamente estas clases van a ser más desfavorecidas en el tema de la educación. No creo que sea una cuestión para armar una nota y no creo que sea una cuestión para reírse. Es una cuestión para tomar conciencia y darse cuenta de lo privilegiados que son algunos por poder acceder a educación o por poder cultivarse en lo que ellos validan como música válida y culta, ¿saben? O sea, no todas las personas ni siquiera pueden saber ni siquiera quién fue Mozart o Beethoven. Y no es una cuestión de risa, es una cuestión de privilegios y de que vivimos en un país que desprotege a la clase trabajadora. Entonces, bueno, junto con esta pequeña reflexión, quería hablar de un comentario que me encontré que me llamó mucho la atención porque creo que ejemplifica muy bien de lo que queremos hablar, de lo que yo quiero hablar en este podcast. Y aquí no les voy a decir el nombre de usuario porque obviamente el propósito de este podcast pues no es incitar ni al odio ni nada por el estilo. Les voy a dar un poco de contexto. Yo estaba en Twitter y me encontré una noticia que decía ¿por qué Peso Pluma se ha vuelto tan popular con este género musical? La publicación hacía alusión a los corridos y es curioso porque ni siquiera mencionaban a Rosalía, pero bueno, encontré esta respuesta que dice porque, cito textual, porque hay mucha gente idiota sin gusto musical. En cualquier momento la Sheinbaum lo trae al Zócalo como ha hecho con la Rosalía, que no sabe cantar una frase con sentido, promoviendo el analfabetismo, porque esos son sus votantes. Esto va más allá de lo que yo quería poner de ejemplo, la verdad. Es decir, es mucho más violento de lo que yo he estado dando como opciones en todos estos episodios y de lo que yo misma considero. Porque aquí ya directamente se ataca, ¿sabes? Usa insultos, llama idiota a la gente. Es muy curioso, ¿sabes? Gente idiota sin gusto musical. No sé, es muy raro. La composición es muy rara y la forma en que se ejerce el clasismo en esta clase de valoraciones de gustos es muy rara y muy ridícula, diría yo. Bueno, pero algo que me llama la atención también es cómo se estigmatiza a los votantes de Sheinbaum y obviamente de Morena con gente ignorante. Tiene mucho que ver con lo que les decía de Morena y cómo usa el clasismo a su favor, porque creo que la gente y la clase dominante, incluso la oposición, no se han dado cuenta de que seguir insultando de esa forma a las clases más desfavorecidas o seguir agrediendo gustos y formas de vestir y expresiones y formas de vida solo porque te quieres sentir superior es muy peligroso y deberíamos reflexionar en serio por eso. Primero porque lo hacemos. Yo lo llamaría por un sentido de inferioridad y por un resentimiento por nuestra propia clase, ¿sabes? Porque es algo muy curioso y es que si bien la élite es quien crea este discurso de rechazo a lo popular, no siempre es la élite quien más ruido hace de este discurso. No siempre es la élite quien más agrede a los pobres. Obviamente sí ejercen violencia, pero en el día a día creo que la clase obrera tiene que lidiar mucho más con el desprecio y los insultos de la clase media o de clases que si bien no son ricas tampoco están en el nivel de los trabajadores. Entonces yo creo que vale la pena reflexionar no solo en torno a este discurso, sino de lo peligroso que puede ser seguir replicándolo tanto en la política como en los gustos. Aquí este comentario sobre el concierto de Rosalía ya habla del analfabetismo, ¿sabes? Como que quiere dar una correlación como lo que yo decía hace rato de que solo la gente que no tiene acceso a la educación escucha el reggaetón o lo disfruta y lo hacen ver como algo gracioso o quieren intentarlo pasar como algo gracioso y quieren como con estos comentarios violentos acallar el hecho de que la verdad es que muchas veces no es culpa de las poblaciones, ni de la gente, ni de las comunidades, es culpa del gobierno y de la poca labor que se ha hecho a favor de la educación en el país. Pero incluso aunque México fuera un país de gente letrada y la educación fuera un acceso que todos tienen
y se impartiera de una educación de alta calidad, incluso si fuera así. No veo la relación entre un simple gusto musical con tu grado de escolar o con, no sé, con si hiciste la facultad o algo así. No, yo no lo veo, pero al parecer esta gente sí. La gente que ejerce este clasismo sí lo ve. Y bueno, yo sé que muchas personas van a decir sobre esto que acabo de leer, el comentario de que, bueno, seguramente esas personas que tanta violencia ejercen en redes sociales, seguramente no lo harían en la vida real y tal vez tengan razón, pero yo quiero hacer una reflexión sobre esto, y es que el hecho de que el odio que las personas esparcen en redes sociales no se equipare con el que muestran en su vida cotidiana, no significa que ese odio no exista, significa que está oculto, pero sigue ahí, existe para ellos y lo tienen interiorizado, solo no lo expresan porque saben que a lo mejor en su trabajo o con una reunión familiar o con amigos pues no sería bien visto, pero sigue ahí. Entonces claramente no podemos hacer nada para, digamos, cambiar su mente, pero sí podemos intentar generar conciencia, intentar, si no modificar, hacer que la gente cuestione la forma de pensar y se cuestione porque, por ejemplo, se rechazan algunos géneros musicales con argumentos como este del analfabetismo, porque también quiero dejar muy en claro que, por ejemplo, hay gente que critica el reggaetón por la misoginia en las letras y por la sexualización de la mujer, y yo creo que esas críticas son necesarias, son válidas, por supuesto, que no tienen nada que ver con el clasismo, aunque quiero hacer un paréntesis aquí, y sí es verdad que la misoginia lamentablemente la podemos encontrar en cualquier género musical. Claro que en el reggaetón parece más escandaloso porque, como decía, pues tiene un contenido mucho más sexual, pero bueno, la verdad es que esa misoginia está en todos los géneros, y si vamos a ser críticos con todos los géneros musicales. Pero bueno, obviamente esas críticas no son de las que hablo aquí, sino el tipo de comentarios como los que ya les leí, donde sí se intenta como hacer sentir a los fans de este género que son menos educados o son menos cultos o lo que sea en torno a su clase y a su gusto musical. Entonces, bueno, este es el propósito de cada uno de estos episodios: el generar conciencia y el dar herramientas para que la gente se cuestione por qué rechaza ciertas cosas, si lo hace con el móvil clasista, aunque no lo sepa, porque también eso, el clasismo está tan interiorizado en nosotros que muchas veces no nos damos cuenta, o pues lo tomamos como broma, como chiste. Y pues sí, está bien bromear y tener sentido del humor, pero hay que medir hasta qué punto es humor y hasta qué punto ya estamos hiriendo a otras personas. Entonces, esto sería todo por mi parte. Espero que tenerlos aquí en el próximo episodio. No se lo pierdan, va a estar muy interesante. Y bueno, adiós.